ante esta infección. Fíjense todos los aspectos que son importantes a tener en cuenta que surgen de esta relación entre los microorganismos y el huésped. La respuesta inmunológica del huésped, vamos a verla en los próximos temas, en los temas que siguen vamos a hablar de esta respuesta inmunológica. Ahora vamos a centrarnos en los microorganismos, ¿sí? La relación entre el huésped y el microorganismo es la primera que se altera cuando se instala un proceso infeccioso o inflamatorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos ecología oral dijimos que cuando el huésped está en equilibrio con su microflora o su microbiota, el huésped está en un estado de salud, que el estado de salud es un equilibrio que existe entre el microorganismo y el huésped. Ninguno de los dos invade territorio, ¿sí? Conviven y hay un equilibrio. Cuando esta relación se altera, empieza a instalarse primero la infección y después esto puede proseguir a una enfermedad infecciosa. También es frente a este tipo de interacción que se deben extremar las medidas preventivas. Es importante conocer este tipo de interacción o esta relación que existen entre los microorganismos y el huésped para poder prevenir las enfermedades y saber cuándo instaurar medidas preventivas. También el conocimiento de estos niveles, de estos aspectos, nos ayudan también a instaurar una farmacoterapéutica, por ejemplo. Nos ayuda, una vez instalada la infección, a ver qué terapéutica se puede instaurar para revertir la enfermedad infecciosa. ¿Quiénes son estos microorganismos que pueden causar enfermedad infecciosa en el huésped? Vamos a recordarlos. Las bacterias, de las cuales vimos toda su estructura, su citología, sus elementos obligados y facultativos. Los hongos, que son otro grupo de microorganismos que vamos a ver en los siguientes en los temas que siguen. Los virus, también un grupo de microorganismos que vamos a trabajar en esta área disciplinar. Los parásitos y los priones. ¿Por qué le pongo los priones acá también? Porque los priones también son un grupo están entre una clasificación que todavía no se considera microorganismo, pero también son agentes que producen enfermedades infecciosas, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos clasificar a los microorganismos según su capacidad de producir enfermedad? ¿Todos los microorganismos son capaces de producir una enfermedad infecciosa? Les pregunto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Son todos capaces de producir una enfermedad infecciosa? No, profe. ¿Qué les No, parece? no, profe. No. No, y afortunadamente no. ¿De qué va a depender que estos microorganismos puedan producir una enfermedad infecciosa en el huésped? Va a depender de dos aspectos que lo vimos cuando empezamos la clase. Del poder patógeno o la carga virulenta que tenga ese microorganismo y de la respuesta inmunológica del huésped. O sea, va a haber factores del microorganismo y factores del huésped que van a confrontarse y de ahí va a surgir o no la posibilidad de que se instale una infección o una enfermedad infecciosa. De acuerdo a su poder patógeno, ¿sí? A su carga virulenta, que después vamos a ver bien a qué nos referimos cuando hablamos de carga virulenta, los microorganismos se dividen en dos grupos. Los microorganismos que no son patógenos, que siempre actúan como comensales o saprófitos, que pueden vivir en equilibrio con el huésped, y hay microorganismos patógenos. Dentro de los microorganismos patógenos tenemos una subclasificación en patógenos estrictos, o sea, siempre que se instalen van a producir una enfermedad. En patógenos oportunistas, que como su nombre indica, van a producir una enfermedad si tienen la oportunidad de hacerlo. Y esa oportunidad está muy relacionada con factores en el huésped. O sea, pueden estar como no patógenos, pero si tienen la posibilidad, producen enfermedad. Esos son los patógenos oportunistas, que vamos a hablar después cuando demos también micología, que estos microorganismos suelen comportarse como patógenos oportunistas. Están los patógenos emergentes.
Los patógenos emergentes son esos microorganismos que son nuevos, ¿eh? Por ejemplo, tenemos un ejemplo del SARS-CoV-2, ¿eh? Es un microorganismo emergente, es nuevo, ¿eh? Surgió en estos últimos años y no era conocido anteriormente. Y los patógenos reemergentes son los microorganismos que producían enfermedades antiguas y que ahora, por diversas condiciones socioculturales, socioeconómicas o ambientales, vuelven a surgir como patógenos y vuelven a producir enfermedades. Y de ellos también tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos es la tuberculosis, por ejemplo, que era una enfermedad muy antigua, es una enfermedad que desde la... Si ustedes tienen oportunidad de prestar atención, incluso en algunas películas históricas, hace referencia a esta enfermedad que dejó de ser prevalente en un momento y ahora por las condiciones sociales y la instauración de ciertas condiciones ambientales volvió a surgir como una enfermedad que tiene una elevada prevalencia lamentablemente en nuestra población, y también la sífilis, también es una enfermedad muy antigua que actualmente está en un resurgimiento, es reemergente. La sífilis tiene más que ver con una conducta de no prevención en las personas, ya vamos a ver cómo se contagian estas enfermedades, tanto el Mycobacterium tuberculosis y el agente causal de la sífilis, que es el Treponema pallidum, están en la revisión bibliográfica de microorganismos de interés clínico, ¿sí? Ahí lo van a poder leer e investigar sobre estos microorganismos y también en la bibliografía recomendada. Entonces, tenemos dos clasificaciones, los no patógenos, los que son comensales, que forman parte de nuestra microbiota normal y viven en equilibrio con nosotros, y los patógenos. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Sí, Bien. profe. Sí, profe. Recién dijimos que los microorganismos no patógenos viven con nosotros en nuestra microbiota normal. ¿Qué es la biota o la microbiota normal? La biota es un conjunto de seres vivos que habitan un ambiente determinado. Y cuando hablamos de ecología oral, hablamos que la cavidad oral, por ejemplo, es un gran ecosistema que le ofrece distintos nichos ecológicos y hábitat para distintos microorganismos. Entre ellos hay microorganismos que son no patógenos y viven en equilibrio con nosotros, es más, son necesarios para mantener la salud en la cavidad oral, ¿sí? Y la microbiota es un conjunto de microorganismos que habitan, por ejemplo, la piel y distintas cavidades naturales del cuerpo, como por ejemplo la cavidad oral. Actualmente hay un nuevo concepto que se llama microbioma, y lo van a leer en los libros, en la bibliografía actualizada, que es un concepto que ya en 1988 un investigador lo introdujo, pero hoy en día en auge, es que introdujo un término que engloba no solamente a los microorganismos que están dentro del huésped como microbiota, sino también a todo el conjunto del huésped con sus cavidades y sus hábitats. Y habla de microbioma. El microbioma es una comunidad microbiana característica que ocupa un hábitat razonablemente bien definido. El término, por lo tanto, no solamente se refiere a los microorganismos implicados, sino también abarca todo su teatro de actividad. ¿Qué quiere decir el microbioma? El microbioma es todos los microorganismos que ocupan una cavidad, por ejemplo, algún espacio en el huésped, conjuntamente con todos los tejidos del huésped. Por ejemplo, la cavidad oral es considerada un microbioma muy especial con una gran heterogeneidad y variedad de especies bacterianas. Eso yo quiero que ustedes tengan en claro, ¿sí? Porque una de las características del microbioma oral era la gran variedad de especies y géneros que pueden habitar. Son definiciones que a ustedes les van a servir para comprender los temas que vamos a ir abordando, ¿sí? Bien. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahora vamos a ver
¿Cuáles son los estados de relación que pueden establecerse entre un huésped y un microorganismo? Tenemos el estado más primario de relación, que es la colonización, que es la relación que se establece entre la microflora normal, no patógena, y el huésped, por ejemplo. Y es la colonización. Y la colonización es el simple establecimiento microbiano en la superficie o en el interior del huésped. Puede ser mucosa, puede ser piel, puede ser intestino, puede ser cavidad oral, mucosa yugal. Es el mínimo estado de relación. La relación de la colonización es un estado donde ni el huésped ni el microorganismo se molestan. Viven los dos juntos en un equilibrio. Es la relación que se establece entre la microbiota normal, no patógena, y el huésped. ¿Está? ¿Qué pasa cuando hablamos de infección? Cuando hablamos de infección, además de una colonización, hay una multiplicación de microorganismos. Aumenta el número de un género bacteriano, ¿sí? Esta multiplicación va a determinar una respuesta inmunológica del huésped, pero no rompe el equilibrio fisiológico. Fíjense que tanto en la colonización como en la infección hay una multiplicación de microorganismos, pero solo para mantener el número. Todavía hay un equilibrio. En la infección ya el huésped reacciona ante esa multiplicación de microorganismos, pero todavía no hay desequilibrio fisiológico. No hay signos ni síntomas. Porque ¿cómo se manifiesta este desequilibrio? A través de los signos y síntomas. Todavía no. En la infección solamente hay una multiplicación, un aumento del género de algún género bacteriano en particular. Profe, ¿la inflamación puede ser un síntoma? La inflamación es una primer respuesta inmunológica ante la presencia de un microorganismo que se está multiplicando, ante la infección. Es una respuesta que el huésped responde ante esta multiplicación de microorganismos, pero no es una enfermedad, ¿sí? La fiebre. Todavía estamos en la infección. ¿Cómo? La fiebre puede ser. La fiebre es un síntoma, ¿sí? Pero todavía nosotros no estamos, no hay un desequilibrio fisiológico. Hay una primera respuesta del huésped en la infección. Cuando se instala una enfermedad infecciosa, el microorganismo invade el tejido, puede ser tejido subcutáneo, puede ser sangre, puede ser algún órgano, ¿sí? Invade porque el sistema inmunológico no es capaz de contener esa multiplicación microbiana y aparecen una serie de signos y síntomas. Dentro de esos signos y síntomas puede haber también una disfunción o un mal funcionamiento del órgano o sistema afectado por este microorganismo, ¿sí? Entonces aparecen signos y síntomas de una enfermedad infecciosa. ¿Está? ¿Está entendido esta diferencia? Sí, profe. Bien. ¿De qué depende que se establezca una infección o una enfermedad infecciosa? Primero, el agente etiológico, o sea, el microorganismo que produce la enfermedad, tiene que seguir una serie de eventos, tiene que seguir una serie de pasos para que ese microorganismo llegue a producir una enfermedad. Primero, debe existir un reservorio de ese microorganismo, que sería la fuente de esos patógenos, de ese microorganismo patógeno. Después debe haber alguna forma de que ese microorganismo sea transmitido al huésped susceptible. De su reservorio tiene que haber alguna forma de que ese microorganismo llegue al huésped susceptible. Y esa es la vía de transmisión. Primero debe existir un reservorio y una vía de transmisión. Después debe producirse el proceso de invasión
¿sí? Y el que el microorganismo ingrese, se multiplique y invada el tejido que va a infectar y donde va a producir la enfermedad. Y esta enfermedad y esta lesión al huésped va a depender de la patogenicidad que tenga ese microorganismo. Y lo que le da patogenicidad a ese microorganismo son sus factores de virulencia. Entonces, debe existir un reservorio, debe existir una forma de transmisión desde el reservorio al huésped, debe existir un proceso de colonización, multiplicación e invasión, y después ese microorganismo debe tener carga virulenta como para poder producir daño en el huésped. Todos estos eventos deben ocurrir para que un microorganismo pueda producir primero una infección y después una enfermedad infecciosa. ¿Está? Bien. Entonces, este cuentito que fuimos desglosando, se va a traducir en estas tres instancias. Debe haber condiciones del microorganismo, condiciones del huésped y condiciones del ambiente. Las condiciones del microorganismo es la capacidad de generar daño, de generar enfermedad. Del huésped, todos sabemos que el huésped, para poder sufrir una enfermedad, debe ser susceptible a ese microorganismo. Por ejemplo, hay enfermedades que nos afectan solamente a los seres humanos, hay enfermedades que nos afectan a los seres humanos y a otros vertebrados, a otros animales, y hay enfermedades que afectan a los animales que no afectan al ser humano, ¿sí? Esas son las condiciones del huésped. Y hay condiciones del ambiente que van a favorecer o no la transmisión de ese microorganismo al huésped. Este cuadrito les pongo para ilustrar un poquito la clasificación de las enfermedades. En realidad, la clasificación de las enfermedades es muy variable. Se pueden clasificar las enfermedades por su desarrollo y duración, por ejemplo, en crónicas y agudas, por la cantidad de personas que afecte en su aparición, en brote, epidemia, pandemia, endemia, o por su origen. Y ahí entramos nosotros con la clasificación de enfermedades infecciosas. Si clasificamos a las enfermedades por su origen, tenemos dos grandes grupos de enfermedades, donde tenemos las enfermedades que no son infecciosas, no tienen causas microbianas, el agente etiológico no es un microorganismo, y ahí tenemos una serie de enfermedades, todas las enfermedades hereditarias, congénitas, metabólicas, degenerativas, mentales, traumáticas. Y después el otro gran grupo de enfermedades infectocontagiosas, que yo le puse acá en rojo, que son las que tienen en común su agente causal. Y su agente causal es un microorganismo. Por eso son enfermedades infecciosas y son infectocontagiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que son enfermedades que están causadas por un agente etiológico, que es un microorganismo, y ese microorganismo se puede transmitir a otro huésped. ¿Está? Entonces, según el agente etiológico, según el microorganismo que causa esta enfermedad, están las infecciones de origen bacteriano, las infecciones de origen vírico, las enfermedades causadas por hongos, que se llaman micosis, y las enfermedades causadas por parásitos. ¿Sí? Fíjense que las enfermedades infecciosas también se subclasifican de acuerdo al agente etiológico que le da origen. ¿Está entendido esto? Chicos, ¿está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque este es un tema, enfermedad, ustedes lo van a ver en el módulo y lo ven acá. Nosotros acá, en el área disciplinar de microbiología, hablamos de las enfermedades infecciosas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las condiciones que deben darse para que se genere una enfermedad infecciosa. Y cuando les pedimos ejemplos en el examen final del módulo de enfermedades infecciosas, ustedes quedan en blanco, no saben qué ejemplo dar. Y hay millones de ejemplos de enfermedades infecciosas y hay ejemplos de enfermedades que nosotros hablamos acá en el área disciplinar. ¿Sí? Bien. Seguimos. ¿Se acuerdan también
porque estos términos es importante definirlos, que ustedes lo vean, lo van a ver acá en esta área disciplinaria, a lo mejor no lo vuelven a ver. Vamos a definir qué es una endemia, una epidemia y una pandemia. La endemia es cuando una enfermedad se presenta de forma regular en determinadas regiones. Y en esas regiones el número de pacientes se mantiene relativamente alto. ¿Qué es una endemia, por ejemplo? Un ejemplo de endemia nuestra es el Chagas. El Chagas es una enfermedad endémica en nuestra zona. Nosotros en nuestra zona del noroeste o del noreste tenemos muchos enfermos de Chagas. Tenemos dengue, hantavirus, por ejemplo en el sur, en la Pampa, en el sur, hantavirus. Tenemos fiebre amarilla más cercana al Brasil, ¿sí? O sea, son enfermedades que son endémicas en determinadas zonas geográficas. Y tienen mucho que ver las endemias con la fuente del microorganismo y la vía de transmisión. Cuando hablamos de una epidemia, hablamos de una epidemia cuando una enfermedad se propaga en forma veloz y afecta al mismo tiempo en un periodo concreto a un gran número de personas. Por ejemplo, tuvimos epidemias de sarampión hace muchos años atrás, de fiebre amarilla hace muchos años atrás, y epidemias de cólera también, gracias a Dios, hace años atrás. ¿Qué controló estas epidemias? La aparición de las vacunas. La aparición de las vacunas controló estas apariciones en forma abrupta y de gran número de personas que se contagiaban de una misma enfermedad. La aparición de las vacunas controló estas epidemias. ¿Y cuando hablamos de pandemia? ¿Qué me pueden decir de pandemia? ¿Qué idea tienen ustedes de una pandemia? Cuando la enfermedad se transmite a nivel mundial. Mundial, exacto. Y tenemos un ejemplo muy cercano, ¿sí? Y el COVID, que fue por ejemplo, perfecto. Se dio en todo el mundo, en todo el planeta estuvo afectado de esta enfermedad, una zona muy extensa geográficamente para la expresión de esta enfermedad, afectando a un número considerable de personas, millones de personas. ¿Sí? Eso es una pandemia. Tiene que ver con abarcar todo el planeta. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Cómo se disemina una infección? ¿Cómo se transmite una infección? ¿Cómo se transmite un microorganismo a un huésped susceptible para que se produzca una infección y una enfermedad? Primero tiene que existir un reservorio de infección o una fuente de infección. Reservorio o fuente continua de microorganismos que causan una enfermedad. Este reservorio es muy importante porque va a depender de ese reservorio que la enfermedad se perpetúe. Hay enfermedades donde el reservorio puede ser un animal. Hay enfermedades, por ejemplo, en el caso del Chagas, por ejemplo, el reservorio son animales que viven con nosotros, animales de corral, animales de sangre caliente, puede ser el mismo ser humano. El ser humano es reservorio, por ejemplo, del Mycobacterium tuberculosis. No hay otro ser que sea reservorio del Mycobacterium más que el ser humano, ¿sí? Entonces, pueden ser humanos, puede ser un animal, y cuando el animal es el reservorio de una enfermedad, estas enfermedades se llaman zoonosis. Por ejemplo, la rabia es una zoonosis, el chikungunya es una zoonosis, porque el reservorio son animales vertebrados que viven con nosotros, y también el reservorio puede ser un objeto inanimado, puede ser la fuente de agua o el suelo. En el caso de algunas micosis, el suelo puede ser reservorio de esporas de algunos hongos, vamos a ver después cuáles. El agua puede ser reservorio de algunos virus, como el virus de la hepatitis A, de algunos parásitos, cuando las aguas no son potables, sobre todo, ¿sí? Entonces, siempre debe existir una
fuente o un reservorio de esa infección. Y la definición es el lugar donde el microorganismo se multiplica y se perpetúa. Bien. Después tiene que haber una forma de transmisión de esta enfermedad, una forma de que este microorganismo llegue al huésped susceptible. Y hay distintas formas de transmisión de las enfermedades, ¿sí? Y hay enfermedades que tienen una sola forma de transmisión o varias formas de transmisión, ¿eh? Cuando hablamos de transmisión por contacto, podemos decir que hay 3 formas en que una enfermedad se puede transmitir por contacto. Por un contacto directo, de persona a persona, por ejemplo, el virus del herpes simple, es una enfermedad. El herpes es un virus que produce una enfermedad que se llama herpes, que se transmite por contacto directo, ¿sí? También las enfermedades de transmisión sexual están incluidas en esta enfermedad, en estas enfermedades que se transmiten por contacto directo, que implica el contacto de una persona enferma directamente con una persona sana, ¿sí? De esa forma se transmiten, por ejemplo, enfermedades como la sífilis, por ejemplo, enfermedades como la gonorrea, el virus del herpes, ¿sí? Hay otra forma de transmisión que es por contacto indirecto. Y esto implica que ese contacto es a través de un objeto, ¿sí? O a través de algún alimento, o a través de algún instrumental, o a través de aguas contaminadas, ¿eh? Y en este tipo de enfermedades tenemos enfermedades que se transmiten como la hepatitis A través de alimentos y aguas, y a través de algún objeto, por ejemplo, puede ser también algún instrumental o algún instrumento contaminado, por ejemplo, con espora de tétanos, ¿sí? Eso es un contacto indirecto. Profe, Y ¿sí? indirecto también podría ser cuando alguien estornuda o tose. Bueno, ese es un contacto indirecto porque esa vía de contagio es a través de las aerosolizaciones o las gotitas de flush, que son gotitas que se aerosolizan cuando estornudamos, tosemos o incluso hablamos, y la vía de transmisión se hace indirectamente a través del aire, ¿eh? Por ejemplo, el virus de la influenza, el virus del el SARS-CoV-2, también, por ejemplo, la tuberculosis se puede contagiar de esa manera porque los bacilos de la tuberculosis pueden permanecer en esas aerosolizaciones mucho tiempo en el aire, que son muy livianos. Son ejemplos de contacto indirecto, ¿sí? Eso sí, si dividimos a la vía de transmisión en contacto, ¿está? Bien. La transmisión por vehículos se da cuando el contacto es indirecto, que hoy dijimos que puede ser por medio del agua, por medio de algún alimento, por medio del aire, que dio la compañera el ejemplo, y también hay una transmisión por vehículo que es a través de sangre o líquidos corporales. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta porque es una de las vías de transmisión en la que los agentes de la salud estamos en riesgo de adquirir enfermedades, Aparte de las otras vías, incorporamos la vía de sangre y otros líquidos corporales, Hay otra vía de transmisión que es a través de vectores. Cuando hablamos de vectores, generalmente se involucra a un artrópodo. Cuando se habla en epidemiología, sobre todo de vectores, hablamos de un insecto. Eso quiero decir con artrópodo. Este insecto puede ser un vector mecánico o puede ser un vector biológico. ¿Y cuál es la diferencia? Un vector mecánico, por ejemplo, puede ser un artrópodo, puede ser una cucaracha. La cucaracha es un vector mecánico porque en sus patas, a través de sus patas, puede transmitir enfermedades. Puede inocular virus y bacterias en los alimentos que consumimos y su transporte es mecánico, ¿sí? Cuando el vector es biológico, por ejemplo, esto significa que dentro del vector se establece
algún ciclo de vida del microorganismo lo realiza dentro de ese vector. Y un ejemplo de vector biológico, por ejemplo, es la transmisión de la enfermedad de Chagas, del mal de Chagas, donde el vector necesita que ese parásito que produce el mal de Chagas haga un ciclo biológico en su interior para poder transmitir a otro ser humano, ¿sí? O a otro ser que sea susceptible a esta enfermedad. Otro ejemplo de vector biológico es el Aedes aegypti, por ejemplo, en la transmisión del dengue. El Aedes aegypti es un vector biológico porque cuando consume sangre infectada de un enfermo, dentro del mosquito se establece un ciclo vital para el virus que después vuelve a salir cuando el insecto pica a otro ser humano. Entonces, es un vector no mecánico, sino biológico, ¿sí? Entonces, uno es por transporte mecánico y el otro es cuando implica algún ciclo del microorganismo dentro del vector, es un vector biológico. Bien. Hay otra forma de clasificar las vías de transmisión que a nosotros nosotros la llamamos puertas de entrada del microorganismo, ¿sí? Y nos interesa hacer una diferenciación entre vía de transmisión y puerta de entrada. A veces es la misma puerta de entrada, es la vía de transmisión, pero tienen significados diferentes, que es una diferencia muy sutil. Y para que ustedes lo entiendan bien, la puerta de entrada es por dónde ingresa el microorganismo al huésped. La vía de transmisión es cómo llega al huésped y la puerta de entrada es cómo ingresa al huésped. Entonces, dentro de las puertas de entrada, nosotros tenemos una clasificación y la dividimos en dos. Una es cuando la puerta de entrada es sin atravesar las barreras epiteliales, y la otra es atravesando las barreras epiteliales. La puerta de entrada sin atravesar las barreras epiteliales incluye a todas esas enfermedades que pueden ingresar a través de inhalación o de ingesta. Por ejemplo, la tuberculosis, dijimos hoy que se transmite por inhalación o por la tos o expectoración de los enfermos. El virus de la influenza, el virus del SARS-CoV-2, el virus por ejemplo, de la varicela. Todas esas enfermedades se transmiten por inhalación, ¿sí? Ingresan por la vía respiratoria sin atravesar la barrera epitelial. Y por ingesta, todas las que están incluidas, todas las que se transmiten por ingesta de alimentos, como la salmonelosis y la hepatitis A, por ejemplo. Todas las que, los parasitosis gastrointestinales que se transmiten por ingesta de alimentos. Y atravesando las barreras epiteliales tenemos todas las enfermedades que implican que de alguna manera se rompa la barrera epitelial. ¿Saben ustedes a qué me refiero cuando hablo de barrera epitelial? La piel, profe, una cortadura o algo así. Bien, bien. La barrera epitelial, vamos a ver después cuando hablemos de inmunidad, es un componente fundamental de la inmunidad que nos protege de muchas enfermedades. Hay muy pocos microorganismos que puedan atravesar la barrera epitelial si la barrera epitelial está intacta. La mayoría no puede, necesita que se rompa esta barrera, ¿sí? Cuando hablamos de barrera epitelial, no nos referimos solamente a la piel, sino también a las mucosas intactas. Y hablando de mucosa, hablamos de la mucosa oral y de la mucosa intestinal, también de la mucosa genital, ¿sí? Entonces, muchos microorganismos necesitan que esta barrera, que es sumamente eficiente, se rompa para poder ingresar. ¿Y cómo se pueden romper estas barreras? Por ejemplo, por picaduras de insectos. Y así ingresan el virus del dengue, el virus de Zika,
el virus de la fiebre amarilla, el virus de la fiebre hemorrágica, el parásito del mal de Chagas, ingresan a través de las picaduras de un insecto que lo que hace es romper la barrera epitelial. ¿Está? También por cortes y heridas, por ejemplo, la enfermedad del tétanos, el Clostridium tetani, que es el agente etiológico del tétanos, que vamos a hablar en el tema que sigue, es una bacteria que produce la enfermedad que tiene una alta tasa de mortalidad y puede ingresar a través de un corte o una herida al hueso. También cuando se hacen trasplantes de órganos, ahí en los trasplantes de órganos, ustedes saben que se sustituye un órgano por otro y se pueden ingresar virus como la hepatitis B, hepatitis C, virus del HIV, el citomegalovirus, depende de qué tejido esté implicado en el trasplante, pueden ingresar algunos de estos virus. Por transfusiones de sangre, ¿sí? Saben que cuando se transfunde sangre, se implica una vía endovenosa donde la sangre de una persona se transfunde a otra persona. Si la persona está enferma, la que dona la sangre puede contagiar al paciente que recibe hepatitis B, C y virus del HIV, entre otras enfermedades. Eso es una vía que prácticamente está desestimada porque hay mucho control, hay un control muy estricto cuando se hacen transfusiones y trasplantes de órganos para poder evitar esta vía de transmisión, ¿sí? Y después hay una vía que a mí me interesa muchísimo, que ustedes la incorporen como una vía de transmisión, que es la vía de transmisión vertical, ¿eh? Y se da a través de la circulación materno-fetal. Es cuando el niño, cuando la circulación que implica a la madre y el niño a través de la circulación fetoplacentaria, la mamá puede transmitir enfermedades a ese feto, ¿sí? Y también cuando durante el nacimiento, o esa se llama vía congénita, la madre puede transmitir algún tipo de enfermedad a ese niño que está naciendo, ¿sí? Entonces, todo este grupo de enfermedades se transmiten atravesando la barrera epitelial y su puerta de entrada es una rotura en la barrera epitelial, de alguna forma, o mecánica, o a través de la picadura de un insecto, o a través de la filtración en la circulación materno-placentaria. ¿Está? ¿Está entendido esto? Sí, profe, entendido. Bien, bien. Nosotros, en el ámbito de la medicina, la bioquímica, en el ámbito de los trabajadores de la salud, cuando una enfermedad se puede transmitir en el ámbito de la salud, vamos a ver bien cuando hablemos de bioseguridad, pero cuando una enfermedad puede transmitirse atravesando la barrera epitelial dentro del ámbito de la salud, hablamos de vía de transmisión parenteral. Todo lo que sea parenteral implica rotura de la barrera epitelial, a través de una vía, a través de una cánula, a través de un corte, a través de una cirugía. Eso es vía parenteral, ¿sí? A través de un procedimiento quirúrgico, a través de un tratamiento odontológico, ¿sí? ¿Está? Bien. Fíjense la cantidad de parenteral, ¿sí? Este término me gusta que lo vayan incorporando porque vamos a hablar mucho después cuando hablemos de bioseguridad, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de definiciones y cosas que vamos incorporando en este tema. Este tema es muy importante porque es transversal, ¿sí? Ustedes los conocimientos que van a aprender ahora lo van a ir aplicando en los temas que siguen, ¿sí? Y también en el módulo de introducción a la práctica preventiva. Cuando den bioseguridad. Y nosotros cuando veamos otra vez virus, hongos y todos los microorganismos que faltan. Cuando hablamos de una fuente endógena de infección, ustedes lo habrán leído o lo van a leer seguramente cuando vean los temas que siguen, cuando la fuente de infección es endógena. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que a ustedes les da o qué idea le da esto de fuente endógena?
¿Que proviene del exterior, profe? ¿Que proviene de adentro, profe? Endógena es cuando proviene de adentro. ¿De adentro de quién sería? Del huésped, profe. De Del nosotros. del huésped. Entonces, cuando la fuente es endógena, cuando una fuente de infección es endógena, hablamos de aquellas fuentes en las que el microorganismo que causa la infección o la enfermedad es un colonizante del huésped. Es un colonizante que está en nuestra flora normal, pero en algún momento puede producir enfermedad. ¿Y a qué microorganismos me refiero cuando hablo de estos microorganismos que están colonizando y pueden producir enfermedad? Que hoy cuando empezamos hablamos de ellos. Cuando los clasificamos entre los patógenos y los no patógenos. Y en los patógenos había una subclasificación. Los oportunistas. Los oportunistas. Bien, los microorganismos oportunistas generalmente en la mayoría, en el 99,9%, están dentro de nuestra flora endógena. Están viviendo con nosotros y en algún momento encuentran la oportunidad de producir enfermedad. Y esa oportunidad puede llamarse enfermedad de base del paciente, algún tratamiento que lo inmunosuprima, por ejemplo, algún tratamiento con corticoides que el paciente tenga que afrontar y se vuelve inmunosuprimido, alguna quimioterapia, alguna condición fisiológica como el embarazo puede predisponer a algunas enfermedades, algún hábito como el tabaquismo, el alcoholismo. Fíjense en el caso después de la cavidad oral, la presencia de algunos dispositivos como prótesis. Todos esos factores pueden condicionar a que un microorganismo que esté colonizando pueda producir una enfermedad. Y esa es una fuente endógena de infección. ¿Sí? Bien. Entonces, generalmente estas infecciones se producen cuando hay un debilitamiento o un fallo inmunitario en el hospedador. Y también otras causas. Por ejemplo, fisiológica, como hoy le decía yo, que el embarazo no es una enfermedad, es un estado fisiológico de la mujer, pero que ese estado fisiológico la predispone, por ejemplo, a sufrir algunas enfermedades que están relacionadas con los cambios hormonales, por ejemplo, cambio en los tejidos por las hormonas. Y también hay otras causas, por ejemplo, la presencia de prótesis, algunos reemplazos valvulares o algunas prótesis óseas, todos esos cambios que puede sufrir el huésped que pueden generar que algún microorganismo que sea oportunista y esté colonizando se vuelva patógeno. Bien. Este cuadrito me parece interesante que ustedes lo tengan, lo van a tener, pues lo voy a subir a la aula, que les da ejemplos de microorganismos, cuál es su puerta de entrada y cuál es la fuente. Fíjense que acá yo seleccioné una lista de microorganismos que no está seleccionada al azar, sino son microorganismos que nosotros vamos a ir estudiando en los próximos temas, por ejemplo, como algunos virus, el Mycobacterium, que ustedes lo van a leer ahora en la revisión, el treponema también, y estos microorganismos después vamos a ir abordándolo en las otras temas, y están relacionados algunos a la práctica odontológica. Entonces, el primer microorganismo que está ahí, que es el HSV, es el virus del herpes simple. Y la puerta de entrada es la piel y las mucosas. La fuente es el contenido de las lesiones. Después vamos a estudiar que este virus produce unas lesiones vesiculares y el contenido de estas vesículas es la fuente que contagia de este virus, y la vía de transmisión es por contacto directo. El virus de la hepatitis A, la puerta de entrada es digestiva, la vía de transmisión es digestiva, la puerta de entrada sin atravesar la barrera epitelial, y las fuentes son los alimentos y las aguas contaminadas. El virus de la hepatitis B sí es atravesando la barrera epitelial, sangre, saliva y semen. El HIV también atravesando la barrera epitelial, sangre, saliva y semen. En el caso del HIV es sangre, saliva con sangre y semen.
el Mycobacterium tuberculosis, la puerta de entrada es inhalatoria, es sin atravesar la barrera epitelial, y las fuentes son las expectoraciones y las secreciones respiratorias de los enfermos. Acuérdense que el Mycobacterium, el único reservorio es el hombre. O sea, las fuentes son, el único reservorio es el hombre. También de la hepatitis B, del herpes simple, de la hepatitis A y del HIV. Todos tienen como único reservorio el ser humano. El treponema pallidum también tiene como único reservorio el hombre, y su puerta de entrada es piel y mucosas, y su vía de transmisión es a través, es por contacto directo. Es una enfermedad de transmisión sexual, que también puede transmitirse en forma vertical. Por eso es muy importante el control de la embarazada, porque es una enfermedad que la madre puede transmitir al feto, y produce muchas malformaciones y problemas para el niño. Y por último, el SARS-CoV-2, que su puerta de entrada es inhalatoria, es sin atravesar la barrera epitelial, y se transmite principalmente por secreciones respiratorias y aerosoles. Bien. Esto le quise recordar porque cuando ustedes estudian historia natural de la enfermedad en prácticas preventivas, lo que en realidad están estudiando es la evolución de una enfermedad sin intervención médica o sin tratamiento, pero dentro de esa historia natural de la enfermedad, lo que están estudiando es cómo el microorganismo llega al huésped, cómo se transmite, cómo ingresa, cómo enferma, y después cómo se resuelve esa enfermedad que termina en la declinación y en la convalescencia, ¿sí? O en la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, en cierta forma, cuando nosotros estudiamos cómo un microorganismo llega al huésped y cómo produce la enfermedad sin tratamiento, estudiamos la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Bien. Eso es para que nosotros vayamos incorporando distintos conceptos que no son únicos de una sola asignatura, ¿sí? Sino ustedes lo tienen que integrar a la asignatura que estamos estudiando. Hablamos mucho del poder patógeno, patogenicidad y virulencia de los microorganismos. Ahora vamos a ver qué es eso en realidad. ¿Qué es el poder patógeno o patogenicidad de un microorganismo? El poder patógeno depende de la capacidad que tiene ese microorganismo, virus, bacteria, hongo, de colonizar el huésped, multiplicarse y alterar su fisiología negativamente, produciendo una enfermedad. Ese es el poder patógeno de un microorganismo. O sea, el microorganismo, para que sea patógeno, entonces, tiene que poder colonizar, multiplicarse y alterar negativamente la fisiología del huésped. O alterar negativamente o impedir el buen funcionamiento de algún sistema u órgano para producir la enfermedad. Pero ese poder patógeno está dado básicamente por la virulencia de ese microorganismo. Y la virulencia de ese microorganismo es toda la artillería, por decirles así, por algo más gráfico, todas las herramientas que tiene este microorganismo para poder producir todo eso que dijimos anteriormente, multiplicarse, colonizar, multiplicarse y alterar fisiológicamente en forma negativa al huésped. Esa es la virulencia. Y esta imagen a mí me gusta, por eso se las puse en el aula como antesala del tema, porque es muy importante conocer cuáles son estos factores de virulencia, porque cada género bacteriano va a tener, depende de si son patógenos o no, o cada género bacteriano patógeno va a tener distintos factores de virulencia. Estos factores de virulencia pueden ser estructurales, y nosotros los vimos cuando vimos citología bacteriana, que pueden formar parte de la estructura de la célula bacteriana. ¿Recuerdan alguno que me puedan decir como ejemplo? Los esporos. El esporo,
Bien. ¿Qué Pili. más? No escuché. ¿Los pilis, profe? El pili está relacionado sobre todo con los fracasos en el caso de tratamientos antibióticos, ¿sí? Porque el pili lo que le permite a una bacteria es transmitir su plásmido de resistencia de una bacteria a otra. Entonces está relacionado, es un factor de virulencia, pero está relacionado con la resistencia a los antimicrobianos. Por ejemplo, las adhesinas, ¿se acuerdan que cuando hablamos de ecología oral, hablamos de las adhesinas que están en la estructura de los microorganismos y les permite ¿qué les permite las adhesinas a los microorganismos? Adherirse a los receptores del huésped. Adherirse a los receptores de huésped. Y esos receptores de huésped están distribuidos en los distintos tejidos, en las distintas células. Entonces, fíjense lo importante que es la capacidad de adhesión que tenga el microorganismo, porque es lo que le va a permitir colonizar, quedarse en un lugar, en un tejido, multiplicarse, incluso invadir tejidos, ¿sí? Es un importante factor de virulencia la capacidad de adhesión que tenga un microorganismo a un determinado tejido o superficie, ¿sí? También el flagelo es un importante factor estructural de virulencia porque el flagelo lo que le da es movilidad a la bacteria. Entonces le permite invadir, por ejemplo, o poder pasar de un tejido a otro o incluso poder ingresar a torrente circulatorio y poder ir a órganos distantes. ¿Sí? Fíjense que es un importante factor de virulencia. El Otro glucocálix factor de también. virulencia, el glucocálix, muy bien, y la cápsula. Los dos son importantes factores de virulencia porque ¿qué hacen el glucocálix y la cápsula, por ejemplo? ¿Qué les parece a ustedes? Acá lo pueden decir, pueden equivocarse, chicos, ¿eh? O sea, hablen sin miedo. Estamos Para aprendiendo. coagregar. La cápsula tiene similitud con el glucocálix y es como que una cubierta bien definida. Bien, Va a coagregarse también. le permite coagregarse, bien. También está involucrado en la adhesión, bien. Pero por sobre todas las Le cosas protege a protege. la célula. Protege a la célula. Y evita sobre todo, que las células de la inmunidad puedan eliminarlas fácilmente. Entonces, todas las especies bacterianas o los géneros que tienen cápsula son mucho más virulentos que los que no la tienen. Acuérdense que todos estos que estuvimos nombrando son componentes facultativos. Algunos géneros bacterianos lo tienen y otros no son obligados. Entonces, todos los que tienen, cuanto más cantidad de elementos facultativos relacionados con la virulencia tenga, más virulento va a ser el microorganismo. O sea que Pero también es más difícil más combatirlo. combatirlo, tratarlo con farmacológicamente, y también es más difícil para el sistema inmunológico eliminarlos. ¿Está? Bien. Esto con respecto a los factores de virulencia que nosotros le llamamos estructurales, o sea, que forman parte del cuerpito de la bacteria. Ahora, ¿hay otros factores de virulencia no estructurales? ¿Qué les parece? ¿Hay o no hay? ¿Cómo, profe? Estos factores de virulencia que nombramos recién, flagelo, pili, adhesina, glucocálix, cápsula, ustedes nombraron hoy, son componentes estructurales, elementos no obligados de la bacteria que pueden estar en su estructura, en su cuerpito, estructura bacteriana, estructura celular. Ahora, les pregunto, ¿pueden haber otros factores de virulencia que no sean estructurales? En su composición química, como las enzimas. Sí, señor, puede haber otros factores de virulencia que no son estructurales, no son estructuras, pero son importantes factores de virulencia que son las enzimas, las toxinas y sobre todo las exotoxinas y exoenzimas que ellos liberan al exterior.
Y esto lo vamos a ver muy bien. Estamos introduciéndonos en este mundo de los factores de virulencia y lo vamos a ver muy bien cuando hablemos de biopelícula periodontopatógena, cómo estas enzimas y estas exotoxinas son las responsables de una enfermedad muy importante en la cavidad oral, que es la enfermedad periodontal. Entonces, toda esta artillería que pueden tener los microorganismos, algunos géneros son muy virulentos porque tienen muchos factores de virulencia, son las que permiten que el microorganismo pueda generar enfermedad. ¿Sí? ¿Está? Entonces, Sí, ahí tienen la definición de factor de virulencia y todos los ejemplos. ¿Sí? ¿Está entendido esto, chicos? Doctora, Bien. doctora, Ahora vamos a ir a lo que vamos a ver después en bioseguridad, pero a mí me gusta así como darle algunos Doctora, adelantos de la próxima temporada. Pero sí, si a ustedes les gusta mirar la serie como a mí, esto es como el adelanto, ¿eh? Así, le dejo picando ahí para que se enganchen en las temporadas. Bien. Profe, Bueno, ay, no, esto queda grabado encima, bueno. Para distendernos un poquito. Entonces, Profe, ¿cuáles hay un son las compañero que enfermedades? quería hablar. A ver, ¿quién me quiere hablar? No lo escuché. doctora, disculpe, yo le iba a consultar, ¿las adhesinas y las proteínas de secreción podrían ser otros factores de virulencia? Sí, acuérdense que las adhesinas es Como un las factor de moléculas de virulencia. señalización, obviamente. Las adhesinas son moléculas que permiten reconocer receptores y dan adhesión. Las proteínas, como voy a decir, proteínas de secreción, acuérdense que las enzimas y las toxinas son proteínas. Cuando los autores les hablan a ustedes de proteínas de secreción, pueden estar involucradas enzimas y toxinas, porque tanto las enzimas como las toxinas son proteínas, ¿sí? En su composición química. Entonces están hablando de estas enzimas y proteínas que pueden liberar al exterior. La bacteria tiene forma de expulsar esto al exterior y poder, por ejemplo, degradar tejido para obtener nutrientes, eliminar células de la inmunidad, eliminar anticuerpos, producir daño directo sobre el tejido. Así que a eso se refiere con las proteínas que libera al exterior. No sé si te contesté lo que querías, tu duda. Sí, no, ahí entendí. Igual yo quería Bien. confirmarlo nomás porque en el Ureña los nombra así, pero no sabía si para la cátedra era así, digamos. Sí, sí, sí. Es más, el libro de Lieva Laureña nosotros les damos como bibliografía recomendada, así que por supuesto que sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa en el ámbito profesional odontológico? ¿Qué enfermedades nosotros podemos adquirir en el ámbito odontológico en una práctica profesional? Hepatitis víricas. Hepatitis vírica. Ustedes saben que las hepatitis pueden estar producidas por una cantidad de agentes, pero las víricas son enfermedades que se pueden transmitir en el ámbito profesional, como la hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis D también. El virus del herpes simple, tipo 1, es otra enfermedad que se puede transmitir en el ámbito profesional. Virus respiratorios, influenza, adenovirus, COVID, virus de la varicela, tuberculosis y el virus del HIV. Todas estos virus, estos agentes etiológicos, pueden transmitirse en el ámbito profesional, ¿sí? Donde tanto el paciente como el operador pueden ser reservorios. ¿Está entendido esto? Bien. ¿Cuáles serían los mecanismos de transmisión que están involucrados en la práctica odontológica? Y esto vamos a ver un pantallazo, es un resumen, para después desarrollarlo en el próximo tema, cuando demos bioseguridad. Contacto directo
con lesiones, sangre, secreciones, fluidos orales y secreciones nasorrespiratorias contaminadas, salpicaduras de sangre, salpicaduras de saliva o secreciones nasorrespiratorias directamente a piel y mucosas. ¿Mm? Esas son las situaciones de contacto directo que nosotros podemos tener en la práctica profesional. Contacto indirecto con instrumental que esté contaminado con sangre del paciente o equipos dentales contaminados, ¿sí? Transmisión aérea a través de microgotas, a través de aerosoles que se generan al hablar, al toser o en alguna actividad, que son muchas, las que practican los odontólogos, donde se generan aerosoles. La transmisión parenteral, que implica un accidente, por ejemplo, algún accidente cortopunzante en la práctica odontológica. Y en este ámbito, las fuentes de microorganismos van a ser la saliva, la sangre y las secreciones orales. Y el reservorio es el paciente. ¿Sí? Pero para que no sea todo un gran problema, ¿sí? Hay toda una serie de, hay normas que están instauradas, que son las normas de bioseguridad, que ponen barreras para que esta transmisión no ocurra. ¿Sí? Pero como acá estábamos hablando de transmisión y de vías de transmisión, a mí me pareció interesante que ustedes se introduzcan en esto o lo vayan viendo para después trabajarlos en normas de bioseguridad y ver qué barreras nosotros vamos a anteponer para que esta transmisión no ocurra o se reduzca al mínimo. ¿Está? ¿Está, chicos? Sí, profe, súper. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Que les quede muy claro, por favor, porque después van a necesitar conocer esto en su práctica profesional, en las clínicas, que el reservorio de la enfermedad es el paciente, ¿sí? El probable reservorio de la enfermedad es el paciente. Entonces, todas las secreciones del paciente pueden ser fuente de estos microorganismos. Y grábenselo, porque después vamos a ver por qué es importantísimo que ustedes identifiquen al paciente como un reservorio probable de estas enfermedades de transmisión. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Algo que quieran No, que profe. yo les vuelva a explicar, que yo les repita. ¿Quedó claro? Fíjense que es un tema que está como implicado en todo lo que vamos a ver después, ¿eh? Porque después cuando veamos virus vamos a hablar de vía de transmisión, cuando hablemos de bioseguridad en el módulo vamos a hablar de vía de transmisión y de barreras, ¿eh? Por eso ustedes van a entender perfectamente, si conocen la vía de transmisión, cuál es la barrera que se antepone para evitar la transmisión de estas enfermedades, ¿sí? Por eso, léanlo,